quebrada. El último sermón de Daniel. Y vamos a abarcar hoy los capítulos 10, 11 y 12. Y no se preocupe porque lo vamos a hacer dentro del tiempo. Se estará diciendo, si el pastor se demoraba 40, 45 minutos con un capítulo y ahora van 3, eso quiere decir que vamos hasta aquí más o menos por 2 horas. No. Vamos a ir a través de estos capítulos 10, 11 y 12 en esta última visión de Daniel que nos muestra a nosotros cuál es el destino final de las cosas que el Señor ha estado anunciando. Así que ubíquense allí, Daniel capítulo 10, y vamos a orar en esta mañana. ¿Ya están? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por permitirnos venir a ella una vez más. Lo hacemos, Señor, convencidos de nuestra debilidad y nuestra necesidad. Te pido que pases por encima de mis pecados, por encima de mis errores y de mis limitaciones, Señor, para que tú puedas levantar la cruz del Salvador y que mis hermanos puedan verla con tal claridad, Señor, que puedan encontrar gozo, regocijo y alimento para sus almas. Oramos, Señor, que tú nos des aliento por medio de tu palabra, que nos des consuelo, que nos edifiques y que nos enseñes. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, hemos llegado al último sermón de esta serie, emocionante serie de Daniel, y ha sido un recorrido maravilloso a través de historias, capítulos 1 al 6, y a través de visiones, capítulos 7 al 12. Cada una de ellas apuntando a la realidad central del libro que hemos reiterado una y otra vez. ¿Cuál es esa realidad o ese tema central del libro de Daniel? Dios gobierna y Él preserva a su pueblo. Dios gobierna y en ese gobierno Dios preserva a su pueblo. Nosotros vimos ese gobierno de Dios a través de la historia, capítulos 1 al 6, y vemos el gobierno de Dios en el futuro y cómo Él en ese futuro también sigue asegurando a su pueblo, versículos del 7 y los que veremos hoy del 10 al 12. Así que esa es una verdad que nosotros necesitamos recordar hoy. Perdón, hermano. No importa cuán caótico se vea el mundo, cuán tiranos se vean los gobernantes y cuán perseguido sea el pueblo de Dios, es parte de su buen plan hacer provisión y asegurar el triunfo de los santos, de los suyos. Y esta es una verdad que debe llenarnos a nosotros de consuelo en cada momento de nuestras vidas. Así que en esta visión final de Daniel, él recibe algunos detalles específicos del plan de Dios para las naciones y el papel del pueblo de Dios durante todo ese proceso. Mientras el mundo está en conflicto, mientras los reyes pelean por poder, el pueblo de Dios sigue estando en la tierra y Dios sigue llevando a cabo su plan. Así que estos capítulos 10 al 12 son una ventana al futuro de Daniel, con profecías increíblemente detalladas y con una minuciosidad pasmosa que nos llevan a alabar a Dios, quien guarda cada detalle del futuro con cuidado. Sin embargo, un patrón que nosotros vemos a lo largo de estos capítulos es la manera en que Dios ha guardado a su pueblo y lo ha fortalecido y cómo lo seguirá haciendo hasta el final. Así que vamos a ver estos 3 capítulos de Daniel a la luz de, obviamente, 3 encabezados. El primero de ellos, Dios fortalece a los fieles en medio de la angustia, capítulo 10. Dios guarda a su pueblo en medio del conflicto, capítulo 11. Y finalmente Dios asegura a su pueblo en medio de la incertidumbre, capítulo 12. Noten el patrón. Dios fortalece a los fieles en medio de la angustia, capítulo 10. Dios guarda a su pueblo en medio del conflicto y las guerras, capítulo 11. Y Dios asegura a su pueblo en medio de la incertidumbre, asegura un futuro para ellos, capítulo 12. Que vamos a ir
inmediatamente a nuestro capítulo 10. Dice nuestro texto: en la visión, el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esto afligido es ayuno. Él estuvo en ayuno por 3 semanas. Y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino. Parece que era una dieta de vegetales. Eso era un ayuno muy, muy específico. Además entendemos que Daniel ya no tenía los 16 años con los que él llegó a Babilonia. Ya él era un anciano. Pero él dice que ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Y al día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre el rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y aquí está el versículo clave de este capítulo. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Como ven, hermanos, el capítulo 10 empieza al igual que con los otros capítulos, donde Daniel detalla visiones, mostrándonos los elementos para ubicarnos, la fecha y el lugar. Él habla de que esos acontecimientos se llevaron a cabo en el año tercero de Ciro, el gran rey del imperio medo-persa. Y esta vez pone como punto de referencia al líder supremo. En otras ocasiones había puesto a Darío, en otras ocasiones había puesto a Belsasar, pero ahora puso a Ciro, ¿verdad?, como el punto de referencia de tiempo. También nos dice Daniel que se encontraba en una especie de ayuno, ya lo mencionamos, cuando le apareció la figura de un ser celestial. La descripción de ese ser, como lo leímos en el pasaje, es muy similar a la que aparece en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor glorificado aparece a Juan para darle la visión del Apocalipsis. Ha habido diversas interpretaciones allí. Algunos dicen que era más bien un ángel, porque la visión de ese Cristo que vio Juan era después de él haber vencido y de ser glorificado. Como quiera que sea, este era un ser celestial muy poderoso, que cuando él lo ve, cae postrado con su rostro en tierra y sus palmas de las manos en el suelo. Era como si hubiera perdido toda la fuerza, según Daniel mismo lo declara. Daniel estaba visiblemente debilitado, además por la dieta que le estaba llevando. Era ya un anciano. Así que el ángel o el ser celestial pone una mano sobre Daniel y lo alienta. Le dice, levántate, Daniel. Él debía mantenerse en pie para que pudiera recibir esa visión que Dios estaba a punto de mostrarle. Eso se parece a ese pasaje, ¿verdad?, donde el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní recibe un ángel que lo fortalece después de aquella angustia. También en Mateo 4, estando en el desierto, donde el Señor envía ángeles que le servían. También lo vemos en el caso del apóstol Pedro, cuando sale en Hechos capítulo 8 libre de aquella cárcel. Nosotros vemos una y otra vez, ¿verdad?, esa figura del ángel fortaleciendo en medio de la debilidad. Así que Daniel se levanta fortalecido
y entonces ahora ya está listo para dar la visión. Pero hay algo que nosotros vemos allí, ¿verdad? Que yo sé que ustedes leyeron y como que, ¿qué pasó ahí? Y es lo que tiene que ver con lo que el ángel le cuenta a Daniel de por qué está llegando tarde. Dice, mira, desde que tú empezaste a orar, hace 21 días yo salí, pero el príncipe de Persia se me opuso. Y como la pelea era reñida, tuvo que venir Miguel, que normalmente es identificado como el ángel que pelea por Israel, para ayudarme, y él ahora está peleando con el príncipe de Persia mientras yo vine a traerte este mensaje. ¿Qué hay ahí, verdad? Bueno, pudiéramos pensar que era el ángel peleando contra uno de los hijos del rey de Persia, contra un príncipe, pero eso es muy poco probable porque en la Biblia nosotros no vemos ese tipo de conflictos, ¿verdad? Esto parece, como coincide en la mayoría de intérpretes y como también lo veo claramente, una guerra espiritual, una guerra celestial de principados y potestades, de las huestes espirituales de maldad contra las huestes espirituales celestiales de Dios. Recordemos nosotros que los demonios y los espíritus son ángeles caídos, ¿verdad? Que guiados por Satanás conforman una estructura compleja al servicio de la maldad para detener el plan de Dios y para atentar contra el pueblo de Dios. Sin embargo, el ángel llegó, como quiera que sea, y le dio el mensaje a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel necesitaba ser fortalecido para entender esa visión que estaba a punto de recibir. Había una guerra espiritual contra el pueblo de Dios que involucraba al reino de turno, pero continuaría incluso con el reino de Grecia que habría de venir. Miren lo que dice en el versículo 20. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Era como si en cierta manera los reinos del mundo estuvieran impulsados celestialmente por principados, y sus agendas de conquista, de maldad y sus agendas despiadadas estuvieran impulsadas por principados y por potestades en las regiones celestiales. Ahora, hay una realidad espiritual compleja en este pasaje, y eso ha llevado a que este texto sea objeto de muchas conjeturas y muchas malas interpretaciones, especialmente en la época reciente, donde se habla de guerra espiritual en términos verdaderamente extraños. Algunas personas suponen, por ejemplo, que cada ciudad tiene espíritus asignados, y que nosotros como iglesia debemos vestirnos de militar y agarrar espadas y subirnos en las montañas para acabar con esos espíritus, porque esos espíritus son los que tienen control y dominio de la ciudad. Y algunos otros van y se ponen trajes de buzo y van a lo profundo del mar y hacen unos cuantos rezos allá abajo y dicen: estamos atando al príncipe que está aquí debajo del mar. Pero nosotros no vemos eso en la palabra de Dios. No podemos inferir eso del pasaje, porque nosotros no vemos a Daniel aquí haciendo una guerra espiritual. Nosotros vemos a Daniel orando. La guerra espiritual se estaba llevando a cabo en los lugares celestiales entre ángeles y principados. Es una guerra en la que nosotros, como seres mortales, no tenemos más que descansar en alguien que pueda hacerlo por nosotros. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es cierto, mis amados, que nosotros enfrentamos un conflicto espiritual real. No podemos negar eso. Que Satanás se opone a los planes de Dios y que él busca la destrucción de su pueblo. Pero nosotros también sabemos que el Señor es quien pelea por nosotros. Es más, Pablo habla de esa guerra espiritual en Efesios 6. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero luego al final del capítulo 6 dice Pablo: ustedes deben resistir a Satanás, pero también deben orar para que el Señor abra puertas para el evangelio y yo pueda predicar con denuedo en otros lugares. Porque Pablo entendía que esa guerra espiritual tenía un único propósito: que el reino de Dios no se
expanda, que el evangelio no se predique, que la agenda de Dios no avance, sino que avance la agenda de Satanás. Es una guerra espiritual de alto nivel, sí, pero es porque el plan de Satanás es tratar de impedir que el plan de Dios avance. La mala noticia para Satanás, la buena noticia para nosotros es que el mismo Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice Colosenses 3 que el Señor despojó a los principados y a las potestades, triunfando. ¿Sabe qué significa triunfando? Venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. De modo que cuando nosotros tomamos la actitud de decir, voy a pelear contra este principado, voy a guerrear contra este gobernante, yo estoy diciendo, Señor, ¿sabes qué? Tu victoria como que fue ahí, como que tú medio los dejaste privados, pero ellos no están vencidos del todo. Yo tengo que pelear ahora para completar el trabajo que tú no hiciste bien en la cruz. Judas dice que son arrogantes, que no tienen pudor de hablar contra las potestades superiores, mientras que el ángel, cuando se enfrentó con Satanás, no quiso proferir juicio de maldición contra él, sino dijo que el Señor te reprenda, esto con sus labios contumaces y arrogantes. No temen pararse frente a las potestades superiores. Miren, mis amados, es cierto, hay un conflicto espiritual, hay una guerra espiritual, pero nosotros tenemos una seguridad tan tremenda. Romanos capítulo 8 dice que ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Eso es un pasaje real. Así que hay dos extremos. El extremo de los que dicen, no, ¿cuál guerra espiritual? El Señor venció, Satanás no existe, los demonios. No, de ignorar todo lo que suceda cuando la Biblia nos presenta que es una lucha que existe. Pero el otro extremo es ver a Satanás y a los demonios hasta en la sopa, literalmente. Oh, esta mancha de la grasa me parece un demonio en esta sopa. No, mis amados, ambos extremos son extremos antibíblicos. Nosotros estamos llamados a reconocer la realidad de este mundo espiritual, pero también a reconocer cuál es nuestra posesión, quién pelea por nosotros y qué es lo que ha sucedido y sucederá contra los principados y las potestades. Esa es la única pelea que se pelea con un dictamen ya asegurado. El Señor ganó. Ya la victoria del Señor está declarada. Es un enemigo, Satanás es un enemigo derrotado. Así que, de nuevo, Daniel no estaba librando una guerra espiritual de alto nivel. No estaba vestido de camuflado de militar con una espada en su mano. Él estaba orando como un siervo fiel. Aunque en el cielo había una realidad detrás. Ahora, hermanos, otro aspecto muy importante de este punto en el capítulo 10 es la manera en que Dios estaba al tanto de las debilidades de Daniel y cómo acudió para ayudar a Daniel y darle fortaleza, esa fortaleza que Daniel no tenía, pero que necesitaba para poder recibir el mensaje. El texto dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, ahora sí, hable mi Señor, porque me has fortalecido. De allí toma nombre nuestro primer encabezado, ¿verdad? Como lo rotulamos. Dijimos que era Dios fortalece a los fieles en medio del conflicto. Y hermanos, muchas veces las aflicciones de este mundo, la incertidumbre, la desesperanza nos abruman. Parecen llevarnos a un rincón en el que decimos, mis fuerzas se han agotado ya, no puedo más. Mis brazos están caídos. Pero es precisamente allí donde el Señor comienza a obrar en nosotros y a trabajar en nuestras vidas. Él se fortalece en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Isaías también dice, Él es quien da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Es el milagro de la multiplicación por cero. No hay fuerzas, pero el Señor las multiplica, aun cuando no hay fuerzas. Nosotros podemos estar seguros que nuestras debilidades no escapan del cuidado del Señor y podemos clamar a Él
por ayuda y Él siempre vendrá a socorrernos. Incluso un hombre como Daniel llegó a sentir el agobio y el cansancio como resultado de la aflicción, y es precisamente eso lo que nos da confianza. Porque, mis amados, nosotros somos humanos. El hecho de ser creyentes no significa que somos unas armaduras de acero inoxidable que no sienten nada. ¿Cómo estás? Bien, porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y hermanos, en realidad no hay problema en agobiarnos y en afligirnos si esa aflicción nos lleva a Cristo. No tenemos que negar la realidad. Hay cosas que realmente nos abruman, que nos golpean, y no tenemos que caer en una negación de eso no existe, eso no pasa. No, lo que decimos es, mira, en realidad estoy pasando por un momento tan difícil. Me siento tan agobiado, tan afligido, pero confiando en el Señor, que es mi fortaleza. Confiando en el Señor, que es mi ayuda. ¿Ves la diferencia? Porque en nuestra fuerza, mi amado, nosotros no podemos. Si nosotros tratamos de llevar esta vida a nuestras propias fuerzas, nos derrumbamos, nos cansamos y al suelo vamos. Pero si nosotros confiamos en el Señor, Él es nuestra ayuda en medio de la debilidad. Él cuida de los suyos. Pero la pregunta que surge es, caramba, todo este conflicto espiritual, toda esa debilidad de Daniel, esa angustia, o sea, para recibir una visión, así de importante es esa visión. Así de tremenda es esa visión que Satanás quiso oponerse con sus principados para que llegara Gabriel a dar el mensaje. Así de importante es esa visión que el ángel no le dijo a Daniel, acuéstate ahí cansadito y escúchame. No, le dijo, tú tienes que recobrar fuerza para escuchar lo que te voy a decir. ¿Qué es eso tan importante que el ángel tiene que decirle a Daniel y que él necesita ser fortalecido? Bueno, eso es lo que vamos a ver en los siguientes 2 encabezados, pero por ahora vamos a ir al capítulo 11, que es nuestro segundo encabezado, cómo Dios guarda a su pueblo en medio del conflicto. Miren lo que dice: y ahora yo te mostraré la verdad. La verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ello. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio y será grande. Y al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, y asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces, es decir, del reino del sur, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Capítulo 11 de Daniel es tal vez uno de los más enigmáticos y misteriosos de toda la Biblia, pero también uno de los más detallados en cuanto a profecía se refiere. Ningún otro texto provee detalles tan precisos y minuciosos de lo que va a suceder en el futuro como lo hace este capítulo 11. Y eso permite que este capítulo 11 sea un testimonio de la integridad e infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Y yo voy a rogarles, voy a suplicarles con todo mi corazón, que si usted es de los que toma nota y puede concentrarse al mismo tiempo, siga haciéndolo.
Pero si usted es de los que se apaga para escribir y después se prende para volver a oír, entonces pare, porque yo voy a pasarle las notas y todo el manuscrito y usted podrá ver la grabación después y tomar notas. Pero yo sí voy a requerir que usted me preste atención, porque lo que viene es un montón de nombres y guerras que muestran cómo estas profecías tuvieron su cumplimiento. Pero es un texto bastante denso. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible para simplificarlo de modo que pueda ser comprensible y que al menos podamos ver a qué se está refiriendo esta profecía del futuro. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos para allá, pues. A partir del versículo 2, en la visión que Daniel recibe, se describen al menos 3 periodos futuros. En este capítulo 11 y hasta el 12:4, Daniel recibe una visión acerca de 3 periodos hacia adelante en el futuro, relacionados con la nación de Israel, pero también con el futuro de la humanidad. Por eso es que era una visión tan importante, porque ya no era una visión solo sobre el futuro de Israel, sino una visión sobre el futuro del pueblo de Dios en general. Y era tal vez la visión más importante que Daniel estaba recibiendo hasta ese momento. Así que lo que vemos aquí es una ampliación de la profecía de las 70 semanas con un poco más de detalle y con un énfasis marcado en el Dios que guarda a su pueblo. Ustedes recuerdan lo que dejamos en el capítulo 9 la semana pasada, que fue esa profecía de Gabriel, donde él le dice a Daniel: 70 semanas están dadas sobre tu pueblo, y sepa usted, oh Daniel, que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y luego 62 semanas, mas no por sí un príncipe que ha de venir vendrá, se le quitará la vida al Mesías, y por una semana más hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vimos todo eso la semana pasada, ¿verdad? Pero ahora lo que va a hacer esta visión es hacer un zoom sobre cómo van a transcurrir detalladamente esas 69 semanas. ¿Cuáles son los conflictos que hay? ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios allí? Pero también, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios en general en el futuro? Así que este capítulo 11 de Daniel abarca, en primer lugar, desde el versículo 2 hasta el versículo 20, la historia desde Daniel hasta Antíoco IV Epífanes, que ya lo hemos mencionado aquí, el rey perverso que hizo tanto daño a Israel y que ofreció la abominación desoladora, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo es que se llega hasta allá, hasta Antíoco IV. Luego, en los versículos 21 al 35 veremos cómo fue que gobernó ese Antíoco IV y cuáles fueron las cosas que él hizo en detrimento de la nación de Israel y del pueblo de Dios. Y finalmente veremos versículos 36 del capítulo 11 hasta el versículo 4 del capítulo 12. Veremos allí cómo esa figura de Antíoco es la personificación del anticristo, la figura que aparecerá en el futuro, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Eso es lo que hay enfrente, desde Daniel hasta Antíoco, el gobierno de Antíoco y cómo Antíoco es una tipificación del anticristo. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, vamos a ver entonces desde Daniel hasta Antíoco IV. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Se levantará luego, el 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Está hablando de 4 reyes para Media y Persia. Luego se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Está hablando del rey de Grecia. Y él dominará con gran poder, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos de la tierra. Así que noten cómo los versículos del 2 al 4 describen el resumen de lo que va a suceder con los imperios medo-persa y el imperio griego, que nosotros hemos venido viendo ya desde Daniel capítulo 2. ¿Se acuerdan la estatua? Cabeza de oro, pecho de plata y abdomen o lomos de bronce. Más adelante vimos la visión de la bestia, donde Media y Persia era un
oso más grande de un lado que del otro, con una costilla en la, 3 costillas en la boca, y donde Grecia era un leopardo con 4 cabezas. Más adelante volvimos a ver a Media y a Persia como un cordero con 2 cuernos, y a Grecia como un macho cabrío con un cuerno en la mitad que golpeaba al cordero en el costado. Y nosotros hemos dicho que estos reinos de Media y Persia y Grecia, que ya son identificados por Daniel como esos reinos, vienen a corresponderse con estas visiones. Pero nota que aquí ya no hay símbolos, aquí ya se habla de manera más literal. Vendrá este rey, hará esto, hará aquello, entregará a la hija, habrá una pelea, habrá esto y aquello. A esos 3 reyes a los que se refiere Daniel allí en la visión, que vendrían después de Ciro, para Media y Persia serían Cambises, el hijo de Ciro, Pseudo Esmérides, también conocido en la historia como Gaumata, y Darío I. Ellos serían los 3 reyes a los que se refiere el versículo 2. Pero después dice que vendría uno que sería más poderoso que esos 3 y quien le haría la guerra a Grecia. Ojo, Daniel está hablando del futuro, Daniel no está viendo eso. Y ese 4.º rey que vendría para Media y Persia sería el gran Jerjes I, o también conocido como Asuero, quien fue marido de Esther. ¿Se acuerdan de Esther, verdad? Bueno, ese es el mismo Jerjes I, ese 4.º rey poderoso que vendría a ser quien haría la guerra a Grecia. Ahora, nosotros vemos mucho de esto en la historia secular. Ese Jerjes I fue quien hizo guerra contra Grecia casi que obsesivamente. Si ustedes vieron la película de los 300 espartanos, alguna vez la vieron, ¿no? Allí Jerjes aparece como un tipo grande que se enfrenta a Leónidas. Bueno, los 300 espartanos son una ficción de la batalla de las Termópilas en la que realmente participaron los persas y los griegos, pero nosotros sabemos que los griegos finalmente vencieron a los persas, que eran un ejército supremamente numeroso, que es donde se destacó la valentía y la sagacidad y la capacidad militar de Alejandro el Grande siendo tan joven. Entonces, ustedes pueden encontrar relatos espectaculares, especialmente en Heródoto y todos estos que escribieron acerca de las historias griegas, etc. Pero luego se nos dice que después que Jerjes se levante, él hará guerra contra los griegos, pero los griegos lo van a vencer. El versículo 4 dice: 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y será repartido hacia los 4 vientos del cielo. Este es el imperio griego. Nosotros sabemos que Alejandro el Grande murió muy joven, cuando él tenía apenas 33 años. Pero cuando él murió, él dejó 2 hijos pequeños. Uno de ellos se llamaba Hércules, que tuvo con la hija de Darío I, y el otro se llamaba Alejandro III. Pero eran niños y ellos no podían heredar el imperio. Así que el imperio se repartió entre sus 4 gobernantes, los generales, los que pelearon con él. Y yo sé que ustedes se acuerdan de estos nombres, ¿verdad? El primero de ellos, Casandro, que fue uno muy fiel a Alejandro; Lisímaco; Ptolomeo hacia el sur; y Seleuco, quien estuvo al norte en lo que hoy nosotros conocemos como Siria. De esos 4 gobernantes, a nosotros nos interesan estos últimos 2. Ptolomeo, que se encargó de gobernar ese imperio griego hacia el sur, en lo que nosotros hoy conocemos como Egipto y África, y también la península de Sinaí, toda la Palestina. Entonces Ptolomeo estaba a cargo de Israel en ese tiempo. Pero por otro lado, hacia el norte, estaban el imperio Seleuco, que eran los sirios, también muy grande y muy poderoso. Esos son los 2 en los que nos vamos a concentrar, porque cada vez que la profecía de allí en adelante se refiere al reino del norte y al reino del sur, se está refiriendo al norte, Seleucidas; sur, Ptolomeos. Norte, Seleucidas; sur, Ptolomeos. Y en la mitad, el pueblo de Israel. ¿Se ubicaron geográficamente? Ok. A partir del versículo 6 empieza la guerra entre estos 2 imperios, el imperio del norte y el imperio del sur. Hay que destacar que en principio Ptolomeo y Seleuco no tuvieron problemas. Ellos eran amigos, porque fueron de los 4 generales que pelearon al lado de Alejandro el Grande.
De hecho, Ptolomeo ayudó a Seleuco en algunas guerras para conquistar parte de Asia Menor. Entonces, entre ellos no había problema, pero sus descendientes fueron los que empezaron a traer guerras entre estos dos imperios que fueron reducto del imperio griego. Ahora bien, los descendientes de los Ptolomeo son conocidos como los Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV y Ptolomeo V. En el norte es un poquito más complejo porque ellos tomaron nombres como Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III y Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III y Antíoco IV, que fue el último del imperio Seleucida, que nosotros conocemos como Epífanes. Entonces en el norte iban más como Seleuco I, Antíoco I, Seleuco II, Antíoco II, Seleuco III, moría uno, entraba otro, moría uno, entraba otro, con esa alternancia de nombres. Y les digo esto por si de pronto estoy mencionando alguno, ya usted sabe, ok, Seleuco, norte, Ptolomeo, sur. ¿Vamos bien? Antíoco, norte, Ptolomeo, sur. Ahora bien, muchachos, si ganan el examen de historia, me traen la nota en la escuela. Ahora miren esto. Luego que muere Ptolomeo, toma el control su hijo Ptolomeo II. Y arriba, en el norte, cuando muere Seleuco, toma el poder Antíoco I. Y ellos iniciaron el conflicto. Como nota de paréntesis, este Ptolomeo II que se menciona aquí fue quien subsidió la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego que nosotros conocemos hoy como la Septuaginta, que es un documento valiosísimo que nos permite leer el Antiguo Testamento en el idioma griego. Eso fue en el año 175 antes del Señor Jesucristo. Una traducción preciosa que está disponible incluso hasta el día de hoy. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque ese Ptolomeo parece que tenía afinidad con el pueblo de Israel y en cierta manera estaba preocupado para que en esta nueva cultura que ellos estaban adquiriendo, este nuevo lenguaje, los niños todavía pudieran seguir leyendo el Antiguo Testamento. Cierro el paréntesis. Pero esos reinos del norte y del sur, después de guerras y guerras y guerras, decidieron hacer la paz. No podemos seguir así, vamos a hacer un tratado de paz. Así que Ptolomeo II tiene una hija llamada Berenice y la entrega a Antíoco II, hijo de Antíoco I, para hacer un pacto. Y el pacto era: el hijo entre Berenice y Antíoco II va a ser el gobernante de este imperio unificado. Parecía una salida salomónica, pero Antíoco II había tenido que divorciarse de su esposa Laodice y eso no cayó muy bien para poder casarse y hacer este nuevo pacto. Así que cuando nace el hijo de Antíoco II y Berenice, Antíoco dice: ay, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir contigo, yo me voy a devolver con mi antigua esposa. Y rompen el pacto. Eso fue un desastre. El caso es que Laodice termina matando a Antíoco II, matando a Berenice y matando al niño. Qué pacto ni qué nada. Imagínate ahora. ¿Dónde está el ambiente de tensión entre estos dos reinos? Eso es lo que nosotros vemos aquí en el texto, en el versículo 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur. Mira tú la precisión tan impresionante de esta profecía. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, y asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Cuando yo pienso en estas cosas, yo digo, si esa mujer hubiera sido estéril, la profecía falla, y Dios no pudiera ser confiable. O sea, me explico, ¿sabe de qué estoy hablando? Pero hermano, Dios había no solo visto el futuro, sino ordenado el futuro y estaba declarándolo con estos detalles a Daniel de manera tan impresionante. Ahora, luego que esa tragedia sucede,
Ptolomeo III, que era hermano de Berenice, hijo de Ptolomeo II, ustedes se imaginarán, yo voy a vengar la muerte de mi hermana y que hayan burlado a nuestro padre de esta manera. Y Ptolomeo III inicia una cruzada contra el reino del norte de los Seleucidas y vence y se trae los tesoros de Egipto que se había llevado Antíoco I, en cumplimiento con la profecía que nosotros vemos también aquí en los versículos del 11 al 14, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá una campaña, multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y al llevarse él la multitud se elevará su razón y derribará muchos millares, más prevalecerá, y el rey del norte volverá a poner campaña. Y mira, pelea con pelea, pelea con pelea. ¿Sí? Pero el 8, mira lo que dice: aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá contra el rey del norte. Wow, ¿ven los detalles? Todos esos detalles están incluidos ahí. Después de eso, el rey del sur, Antíoco III, viene otra vez, y ese hombre sí fue bien despiadado, porque ya él empezaba a hacer esas cruzadas hacia el norte y eran grandes ejércitos que se enfrentaban. Y yo no sé si usted está pensando en eso, mi hermano, pero el pueblo de Israel estaba en la mitad. O sea, justo en la mitad de esos dos reinos en conflicto estaba el pueblo de Dios. En un momento, ese Antíoco III toma un poco de fuerza porque él se hace una alianza con un hombre que era llamado Filipo V, y él era un sucesor de Casandro, era de un reino pequeño, pero él hace una alianza y empieza a expulsar egipcios, y de reino de Ptolomeo los empieza a sacar de lo más cercano a la tierra, y poco a poco hasta que llega a Israel, a Palestina, y saca a los egipcios de Palestina y toma los seleucos. Esta vez por Antíoco III toman por primera vez a Israel como parte del gobierno o del reino del norte. Este hombre llamado Antíoco III se estaba debilitando en su poder, porque Roma ya empezaba a emerger como una fuerza poderosa militarmente hablando. Ya el imperio romano estaba empezando a conformarse. Y Antíoco III dice: estoy cansado, no voy a pelear más. Así que le propone a Ptolomeo IV otro acuerdo de paz. En ese acuerdo de paz, él le dice: yo te voy a entregar mi hija a uno de tus hijos, y así restablecemos el acuerdo. Así que la hija de Antíoco III, llamada Cleopatra, si les suena ese nombre, ¿verdad? ¿Se vieron la novela? ¿Sí? Cleopatra I, hija de Antíoco III, es entregada a Ptolomeo IV del sur. Pero resulta, ¿qué cosa no? Resulta que Cleopatra no fue fiel a su papá, sino fiel a su nuevo marido y fiel a su nueva tierra. Y eso debilitó mucho el imperio seleucida de Antíoco III. Y entonces un general romano llamado Lucio el Asiático venía ya con mucha fuerza e impuso autoridad sobre él. Y hasta allí todo lo que tiene que ver con ese imperio seleucida. Es en esas condiciones en las que nace el hijo de Antíoco III, llamado Antíoco IV. Ustedes son bien pilos para eso, ¿verdad? El hijo de Antíoco III, Antíoco IV Epífanes. Mira lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 11 sobre este acontecimiento. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Hasta allí, Daniel capítulo 11 del 2 al 20. A partir del versículo 21, se nos cuenta la historia de cómo fue ese gobierno de Antíoco IV, cómo fue que él emergió
Miren lo que dice el versículo 21. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ese halagos es porque su nombre era Epífanes, que según él era Zeus en la tierra, una epifanía, una representación de Dios en la tierra. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, estando la provincia en paz y en abundancia. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojo, riqueza repartirán a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios y estos por un tiempo, y desaparecerá su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido. Y hay un montón de traiciones ahí, cosas profetizadas. Usted puede ver con mucho más detalle cómo fue ese gobierno de Antíoco IV allí. Y yo no voy a continuar en datos de historia para no hacer más denso el capítulo, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos hablado de este Antíoco, hemos hablado de su gobierno, de su perversión, de cómo se oponía al pueblo de Dios. Miles de judíos murieron, pero sabemos que hubo una revuelta de los judíos liderada por los macabeos, por Matatías y de la familia de los macabeos, que se enfrentó a Antíoco IV, purificó el templo y volvió a reconstruirlo. Mejor dicho, nosotros vemos cómo Dios usó al pueblo para desterrar a este hombre perverso de allí, del pueblo de Israel. Ahora bien, los versículos del 36 en adelante nos presentan más una visión futurista de lo que ha de acontecer, no con Antíoco, sino con el hombre de pecado, el anticristo que se levantará en el futuro. Así que de nuevo Daniel no solo está recibiendo visiones para el pueblo de Israel, sino que está recibiendo visiones acerca del futuro de la humanidad. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se parece a las palabras de 2 Tesalonicenses 2, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice Pablo, usando casi exactamente estas mismas palabras de Daniel. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. Miren eso, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. Esto es a la tierra prometida, a Israel, al pueblo de Palestina o al pueblo judío. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Noten que hay una mezcla, ¿verdad?, entre la identidad de este personaje de Antíoco IV Epífanes con la identidad del anticristo. Es como si estuviera viendo Daniel a Antíoco, pero al mismo tiempo como una sombra hacia el futuro de este hombre que había de venir. Varias cosas prácticas aquí para que ustedes respiren un poquito. La primera, soy consciente que ha sido bastante información, pero lo que quiero que veamos, hermanos, es cómo en medio de semejante conflicto el pueblo de Dios seguía siendo preservado.
¿Cómo es que imperios tan grandes y tan poderosos giraban alrededor como una bisagra? Estaba el pueblo de Israel ahí en la mitad, como una bisagra. Y siendo un ejército un pueblo que ni siquiera tenía un ejército grande, ni siquiera era un pueblo militar, ni de conquistas militares, ni nada de eso. Israel era como una hormiga en medio de un desfile de elefantes. Imagínate eso. Ejércitos van, ejércitos vienen, guerras van, guerras vienen, y el pueblo de Dios ahí siendo preservado por Dios. Si viene a mi mente este pasaje, ¿verdad? No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Amados, de nuevo, nosotros podemos estar seguros que Dios nos guarda como parte de su pueblo. Y su promesa es precisamente guardarnos. No importa cuán difícil se vean los tiempos, cuán menospreciado sea su pueblo ahora, Él está guardándolo en todo tiempo. Nosotros como pueblo de Dios estamos en las manos de Dios. Y otra cosa que yo quiero volver a afirmar, que ha sido repetitiva en esta serie de sermones, es la manera en la que todas estas cosas son una prueba irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios. Ya lo he mencionado. Los detalles tan precisos de estas profecías, tan minuciosos, son una prueba inquebrantable de la infalibilidad de las Escrituras. Hermanos, nosotros podemos estar seguros que el Dios que dio cumplimiento a esas cosas misceláneas va a dar cumplimiento a las promesas grandes que Él tiene para nosotros en el futuro. Y cuando tú desconfíes de si lo que Dios ha prometido para nosotros vendrá, date una pasadita por Daniel. Tanto que algunas personas creen que Daniel tuvo que haber escrito eso después de que las cosas pasaron, porque no pueden explicar cómo es que pudo haber tenido un entendimiento tan claro y tan detallado de acontecimientos que no habían sucedido. Solo hay una respuesta. Esa no fue la idea de Daniel. Son las palabras del Dios que conoce el futuro y que asegura el nuestro también. Se los mencioné hace un momento. Si una de estas profecías, aún la más pequeña, hubiese tenido un cumplimiento contrario a lo que Dios dijo, si esos reinos no se hubiesen levantado, si Alejandro Magno no hubiese sido grande, si los generales no hubiesen tomado el poder, si no hubiese tal conflicto entre el norte y el sur, Dios, hermanos, habría sido mentiroso. Y no tendríamos razón alguna para confiar en Él. Pero el testimonio de la palabra de Dios es tan íntegro, tan perfecto, tan poderoso. Ninguna de sus promesas, hermanos, han de faltar. Esas fueron las palabras de Josué cuando Josué empieza a repartir la tierra después de la muerte de Moisés, ¿verdad? No faltó ninguna de las buenas promesas que Dios hizo a su pueblo. Todo se cumplió. Maravilloso. Finalmente, hermanos, ¿cuál es la esperanza que hay en este pasaje? ¿Qué pasará al final? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Más bien, ¿para qué? La respuesta la encontramos en el capítulo 12, en nuestro tercer y último encabezado. Miren lo que dice el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, esto no tiene nada que ver ni con Antíoco IV, ni tiene nada que ver ni con reyes. Esto tiene que ver con la eternidad, con el día final, contigo y conmigo. Es una promesa de seguridad futura, aunque el pueblo será afligido en gran manera, aunque el pueblo de Dios ha de atravesar por múltiples padecimientos, al final el Señor lo librará. Esa es tremenda promesa. El Señor lo librará.
los que estén escritos en los libros. Bueno, esta no es una referencia al libro de la vida, es una referencia a los libros de las genealogías judías, ¿verdad? Los que pertenecían al pueblo de Dios como parte de la promesa hecha a Abraham. Pero mis amados hermanos, nosotros ahora somos parte de ese libro, no por pertenecer al Abraham étnico, no por la circuncisión, no por algo que tenga que ver con alguna afinidad. Yo no tengo que ser ni de la tribu de Leví, ni de la tribu de Judá, ni de la tribu de Benjamín, ni de la tribu de Simeón. Yo debo ser de Cristo. Y si yo estoy en Cristo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y soy de estos a quienes el Señor asegurará el futuro y se ha de levantar de entre los muertos si es que la aflicción de este mundo me lleva a la muerte. Si la aflicción de este mundo ha de llevarnos a la muerte, el Señor ha prometido levantarnos de la muerte. Eso es lo que dice este texto acerca de nuestra gloriosa esperanza. Es como si Él estuviera diciendo a Daniel: mira, Daniel, tú te vas a morir, no vas a ver estas cosas. Y muchos de los que son parte del pueblo de Dios van a morir y serán muertos en las guerras y van a padecer, pero al final ellos heredarán la tierra. Versículo 3, los entendidos, los sabios, los que entienden, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, y si Dios va a librar a su pueblo, ¿por qué no lo hace de una vez? ¿Por qué permitir aflicción y guerra y permitir todo esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios planea hacer con todo eso? Bueno, la respuesta está aquí también, versículo 9. El 8 dice: y yo oí, mas no entendí. No te preocupes, Daniel, yo tampoco. Y el versículo 8 dice: y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Así, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el propósito de estas cosas? ¿Cuál es la meta de estas cosas? Y dice el versículo 10, muchos serán limpios. ¿Cuál es la meta de ese sufrimiento y ese padecimiento? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos seguirán siendo impíos, procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Wow. Dios purifica, limpia, emblanquece a su pueblo por medio del padecimiento. El Señor separa al impío del que ama la justicia, y me encanta esa perspectiva del sufrimiento que Daniel presenta aquí. Dios permite el sufrimiento para producir santidad, no solo a nivel de su pueblo, sino a nivel de nuestras propias vidas. El sufrimiento separa al impío para que el impío siga viviendo impíamente, pero el sufrimiento pule al entendido, lo purifica, lo afirma. El sufrimiento es una bendición. No diga eso. No diga que el sufrimiento es una bendición. Reprendo esas palabras. No hable tan negativamente. No, no acepto eso. No, mi hermano, no necesitamos negar la realidad, porque Dios es soberano aún en el sufrimiento, y en el soberano en su soberanía nos hace entender sabiduría. Hebreos capítulo 12, la disciplina no parece ser una causa de gozo, pero produce que un fruto apacible de justicia. Maravilloso. Maravilloso. Los padecimientos hacen que Dios purifique a su pueblo, que el impío sea hecho evidente como impío, pero aquellos entendidos sean asegurados para la eternidad. Así es como Daniel termina. Miren el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mira, tremenda promesa de seguridad que Dios le está dando a Daniel. Relájate, ya estás viejo, no te des mala vida con estas visiones. Tú irás hasta el fin. Tú reposarás. ¿Y qué más dice? Te levantarás para recibir tu heredad.
Eso es la resurrección para la eternidad. Daniel la está viendo en el futuro, aun cuando no había visto a nadie levantarse de entre los muertos. Pero hermano, nosotros hemos visto al que se levantó de entre los muertos. Y Él dijo que así como Él se ha levantado entre los muertos, nosotros también seremos levantados. Nosotros tenemos la seguridad de esa promesa para nosotros, en que como Él vive ahora, nosotros también viviremos con Él. A donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora mismo, pero ustedes estarán allá, dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos una certeza mayor que Daniel. Daniel vio la resurrección de lejos. Nosotros la vemos en la faz de Jesucristo. Él, levantado a la diestra y glorificado. Mira, mi hermano, a veces ante la pérdida de un ser querido, una de las cosas que más nos abruma es el dolor por la ausencia de esa persona. Pero como creyentes, nosotros tenemos una esperanza tan segura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, la muerte es solo una memoria, un recuerdo de nuestra redención. Eso es la muerte. Es la puerta a la eternidad. Bendito sea el Señor. Así que en resumen, Dios fortaleció a Daniel en la angustia y ha prometido fortalecernos a nosotros. Ese es el capítulo 10. Dios guardó a su pueblo en medio del conflicto y ha prometido guardar a su pueblo en el conflicto de este mundo. Ese es el capítulo 11. Y finalmente, hermanos, Dios prometió a su pueblo una esperanza futura. Y esa es la misma esperanza que nosotros tenemos ahora. Eso es el capítulo 12. El Señor nos llevará a resplandecer como el sol y allá estaremos siempre con Él. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por conducirnos a esta esperanza tan gloriosa que nosotros tenemos en la eternidad. Gracias por ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestra roca. Y gracias por las promesas seguras que nosotros tenemos en Cristo Jesús. A veces como Daniel, Señor, nos sentimos tan débiles, tan desprovistos de fuerza, tan abatidos, Señor, por las situaciones de este mundo. Pero tú eres quien nos fortalece, quien nos alienta. Tú eres quien da fuerzas al cansado, Señor. Y a mis hermanos hoy, Señor, yo te pido que tú los fortalezcas, Padre. Si hay alguien, Señor, debilitado, levántalo. Y permite, Señor, que él pueda mirar en tus promesas la seguridad que tú nos has dado para la eternidad. Gracias porque tú guardas a tu pueblo, Señor, y porque en medio de la incertidumbre y de los conflictos, nosotros estamos en tu mano. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por la promesa eterna de la resurrección y porque veremos al Rey un día coronado en gloria, levantado entre los muertos, exaltado a la diestra del Padre. Gracias por tu palabra, inquebrantable, infalible, pura, verdadera, incuestionable, tu palabra poderosa, Señor. Gracias. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias y paz, hermanos, sean añadidas. Vamos a prepararnos para tener el tiempo de la cena del Señor y luego nos preparamos también al final para ofrendar. Así que vamos a seguir.